Bueno, sí, decía entonces que yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM y luego la maestría en Políticas Públicas y Género en Flaxo, México. Y bueno, debido a esta experiencia y también a que he trabajado prácticamente toda mi vida profesional, que más o menos son unos 12 años en o con el sector público, pues es que me dedico a estos temas de política pública en general y en particular a las políticas de igualdad. Muy bien, excelente. Alejandra, Sí, ¿qué tal a todos? Yo soy de Lima, de Perú. Eh, yo me dedico a la docencia en Escuela Superior de Formación Artística, específicamente de artes escénicas, y mi especialidad, digamos, es la investigación-creación, ¿no? Eso básicamente es mi área en donde me estoy desenvolviendo. Yo estudié en la licenciatura la carrera de artes escénicas por un lado y tengo otra licenciatura en literatura. Después estuve estudiando una maestría que esa la tengo pendiente en filosofía, convención en ética y política. Y ahí lo que me interesaba era trabajar sobre la idea de los afectos, pero desde la mirada de Deleuze. ya, Eh, eh, eso, ¿no? perfecto, ¿no? De hecho, después del break volvemos con Deleuze y Guattari fuerte. Esas son parte de las lecturas de este semestre. Natalia, Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, yo soy Natalia Baena, soy colombiana, vivo en este momento pues como en las afueras de Medellín, es un municipio pequeño que hace mucho frío que se llama El Retiro. Em, Mi formación es como abogada, pues yo estudié Derecho en la Universidad de Antioquia y pues hice una maestría en Derecho Penal, pues, pero mis inquietudes eran como un poco más antropológicas, pero el Derecho Penal en ese momento me permitió como acercarme como al asunto normativo del Derecho Internacional Humanitario. También como Isabela, trabajé en el sector público desde que comencé como mi etapa profesional con una unidad nacional de atención a población desplazada, pero pues con la regional de Antioquia desde el 2007 hasta el 2016. Y a partir de esa, digamos, salida mía, porque fue una decisión personal, yo dije, no puedo más, no puedo estar, pues el gobierno colombiano, no sé si ustedes tienen, digamos, alguna noción, y yo dije, no, voy a buscar otros escenarios y pues encontré un poco en la docencia como un lugar distinto, pero al mismo tiempo, pues desde muy joven, desde muy 14 más o menos, desde los 14 años he sido activista de derechos humanos en procesos, digamos, de trabajo comunitario. Y pues cuando iba a estudiar derecho estaba entre estudiar artes plásticas o derecho, ya, porque igual había que estudiar algo para poder sobrevivir. claro, Entonces claro. el derecho me apasionó más, pero a mí las artes me han marcado la vida porque pienso que la cultura marca todo ese trasegar del individuo. Entonces, pues el curso me interesó mucho precisamente porque yo no soy filósofa, no soy politóloga, no soy antropóloga, pero pienso que el planteamiento que Sergio hace está tocando todo eso. Y Ojalá, precisamente vamos a ver si lo logramos, pero si lo logramos, estaba leyendo algo de Guattari precisamente, y ya que lo mencionas, yo, bueno, sí estamos como por el mismo lado. Bueno, eso eh, es. muy bien, ¿no? Gracias. Pero que sea activista me interesa mucho. Yo conozco muy bien Ah, Medellín, he estado varias veces invitado en la universidad. EFAIT, ¿cuánto es? EFAIT, no, EFAIT. Y en la Universidad de EAFID. Antioquia. Ah, ya hice yo la maestría en EAFID. Ajá. EAFIT, eso ahí. Y sacamos un Ujú. libro ya sobre, sobre el posconflicto, sobre el Ajá. famoso Con Gloria posconflicto. María Gallego. Me parece que también está ella, con Restrepo y Sí. con otra persona. Eh, Ah, bueno. yo después te cuento más. Sí, Matilde, yo listo. ya te conozco, pero preséntate a los demás, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Perdón por los minutos tarde. Híjole, ¿qué les cuento? Pues yo estudié diseño textil y a eso me he dedicado siempre. Más que nada, muchos años me dediqué a hacer producción artística para teatro, cine, televisión y cosas así. O sea, muy diseño, muy en el mundo del diseño. Pero a la vez era yo docente y cuando finalmente cerré
el taller me dediqué no solamente a la docencia, sino también a la coordinación académica de las diferentes áreas de la escuela donde yo estudié y donde he sido maestra desde hace 26 años o 27, ya no sé ni cuántos. El caso es que siendo coordinadora, no solamente me di cuenta de mis grandes vacíos y ausencia de conocimiento para ser como más crítica con lo que hacemos, sino, pues, sí, o sea, me pareció como, o sea, la formación, de hecho, eso es algo que a mí me pasaba desde que yo estudiaba diseño. Con mucha frecuencia estaba yo en clases donde me preguntaba, ¿por qué me enseñan esto? ¿Qué sentido tiene? Yo siempre sentí mucho vacío en la práctica, ¿no? Con relación a la sociedad, o sea, a los diseñadores se los forman como omniscientes. No sé, siempre sabemos lo que el cliente quiere. ¿Cómo lo sabemos? Para mí era un misterio. Entonces, ahí eso me llevó a hacer una maestría. La maestría se llama en diseño industrial, pero yo hice la maestría en teoría e historia del diseño, en esa línea de investigación. Y aparte, eso hace 10 años, y a partir de entonces me dedico a la investigación muy, muy dirigida a ya no solamente a comprender qué tipo de aporte es el que hace el diseño, sino más, ahora ya estoy en el plan de qué tenemos que hacer para que el diseño realmente sea un agente, que me molesta la palabra de agente, pero si hay una agencia es la del diseño. Y pues, como más colaborativo, más abierto, más dispuesto, de hecho, ya desde hace muchos años hay todo un discurso que se llama el diseño centrado en el usuario, pero sin embargo la parte económica, productiva, sigue siendo el fiel de la balanza, o sea, eso es al final lo que importa, ¿no? Entonces, el diseño no ha logrado, y cuando digo diseño me refiero a las disciplinas creativas en general, a todos los diseños, gráfico, industrial, textil, Pero además a todas las ciencias a todo humanas que tienen una vocación de diseño de la vida social. Desde la a psicología todo hasta lo la que ahora se filosofía llama política. como economía creativa. Exactamente. Puede ser la radio, la publicidad, la mercadotecnia, el cine, en fin, todo este aspecto como muy creativo, o no tanto muy creativo, más bien, cuyo proceso cognitivo implica mucha proyección, mucho pensamiento prospectivo. Claro. A diferencia de las disciplinas, digamos, exactas, naturales, ingenierías, que más bien ellos describen la realidad. La ingeniería también hace mucho pensamiento prospectivo, pero es de otra índole. Los ingenieros pueden ser tan técnicos que no se meten, no implican tanto la parte humana, que el diseño sí. El diseño en teoría sí. Entonces, digo, no estoy sola, creo que hay muchos diseñadores que están en esa lucha, pero pues el sistema desde luego nos gana, y lo que no hemos sabido entender en este diseño centrado en el usuario famoso es, creo que mucho de hacia dónde apunta, o yo es un poco mi expectativa encontrar, pero sí me está costando. ¿Qué lecturas, Sergio? No lo puedo evitar decir. O sea, tú sí de veras, que me da gusto que nos tengas esa fe, pero... No, pero sí, vas a ver que es fácil. Yo la única clave que te doy es que la teoría de la hegemonía es un diseño de la vida social. Sí, Con eso ya debieras tener la mitad del libro entendido, digamos. sí. No, Dale. sí, sí, efectivamente, o sea, como llevo tantos años con esto en la cabeza, ya todo lo que leo, lo leo a partir de ahí. O sea, Sí. siempre ando encontrando analogías, y yo quisiera definir pronto qué es lo que voy a escribir. O sea, yo sí, lo que quiero es durante las lecturas, cosa que no he logrado, durante hacer las lecturas, como ir armando esa, pero todavía no sé, ¿no? Bueno, En pero fin. conversámoslo hoy día, pues. Raúl, preséntate un poquito a los demás. ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Buenos días. Una disculpa también por el pequeño retraso. Yo soy Raúl, yo vivo en México, soy originario de Puebla y pues ahora vivo en la Ciudad de México. Estudié Derecho en la UNAM y pues estoy actualmente pues colaborando en la Facultad de Derecho y
colaboro en la unidad de educación continua. Entonces, pues está interesante porque recientemente la persona para la que trabajo está llevando como unas investigaciones sobre el derecho a la cultura y pues, no sé, como que pienso que el problema del Estado, el problema de la cultura, el problema de pues todo, o sea, como de la identidad y todo esto como que de alguna cierta forma se amalgama y creo que el curso se me vino muy bien, muy bien. Entonces, pues, Bueno, vamos a ver si resulta, pero de todas maneras, yo al principio empecé sí, bastante escéptico porque estaba todo el mundo medio dormido, ¿no? Sí. Afortunadamente ahora ya somos 6, falta Esteban que dijo que no podía venir, Ujú. pero tengo 6 comentarios en las 2 primeras unidades, así que espero 6 comentarios esta semana en la tercera unidad y sería perfecto. Y ya no sí, tendríamos que preocuparnos de nada. Así que perfecto. estamos bien. Miren, déjenme armar una estructura general, porque igual los cursos cuando son online, la gente queda un poco en el aire, entonces esta estructura general arma todo. Y van a ver ustedes que no es tanto lo que es tan difícil, sino que es más bien la cantidad. Y además, de ahora en adelante ya empezamos a leer un poco menos, pero empezamos a abundar en esto mismo. Entonces, es importante que yo aquí haga algunas precisiones conceptuales, ¿no? Ujú. Son las 11:24 para mí, las 10:24. Yo tengo que desocuparme a lo que ustedes serían las 11:45. Así que voy a tratar de ocupar unos 40 minutos para explicar cosas y después vamos a hacer unos comentarios generales y después vamos a abrirlo a preguntas. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, entonces yo les decía al principio, cuando éramos solo 3, que Solo para comentar que me disculpo porque me tengo que desconectar a las 11, entonces le sigo en el video, ¿sí? dale, no hay problema, no hay Gracias. problema. Les decía yo que la importancia del libro de Laclau, el libro central que abre el curso, que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, que lo escribe además Laclau y Mouffe, no solo Laclau, aunque la gente siempre dice Laclau, pero es la esposa, que además es muy importante desde el punto de vista contemporáneo de políticas de género, por ejemplo, etcétera, ¿no? Eh, la importancia del libro es que es un libro que inaugura un debate fundamental antes de la caída del comunismo. El libro se publica en 1983 o 1985, no recuerdo bien, en inglés, y como ustedes saben, el comunismo más bien simbólicamente cae con la caída del muro y con el descalabro del bloque socialista soviético, ¿no? A fines de esa década. Entonces, no es un libro que esté leyendo y dando cuenta de su presente, sino más bien es un libro que está diagnosticando una crisis interna, endémica del marxismo, ¿no? Laclau y Mouffe identifican que esta crisis está básicamente relacionada con unas ciertas tendencias clásicas de la filosofía, ¿no? Que ellos agrupan bajo la figura de la lógica de la necesidad. ¿Mm? La lógica de la necesidad. Estas figuras clásicas o estas limitaciones clásicas son una cierta incapacidad del marxismo para pensar la política en su especificidad, en la medida en que la política pareciera ser simplemente lo que el marxismo clásico llamó una superestructura donde se reflejan los intereses económicos, que es ahí donde está la clave, en la base material de la sociedad. Ese modelo marxista, economicista, de la base de la superestructura, ¿cierto? Es el más o menos el que ha limitado al marxismo a producir una verdadera teoría de la política, del funcionamiento de la política. Y por tanto, del funcionamiento de las diferencias entre la política y lo político, que apuntaba en uno de tus comentarios tú, Raúl. ¿Ah? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Una segunda limitación tiene que ver con el hecho de que el marxismo atribuye necesariamente una centralidad a la clase obrera en todo proceso político. ¿Ah? Incluso dicen ellos, ¿no? Porque ellos, en realidad, el libro hace una genealogía de los límites del pensamiento marxista para pensar la política, y lo hacen a partir de pensar como categoría central la hegemonía. Por supuesto, la categoría de hegemonía no es de Laclau y Mouffe, la categoría de hegemonía viene siendo pensada desde el siglo I antes de Cristo, ¿no? El hegemón, digamos, de la razón imperial. Pero lo que ellos descubren es que en la tradición marxista, particularmente en Rosa Luxemburgo, en Lenin, y sobre todo, fundamentalmente en Gramsci, que es el gran teórico de la hegemonía en el siglo XX, ¿cierto? A pesar de toda la centralidad de estos autores, todavía la hegemonía está limitada ¿ah? a la clase obrera como el sujeto central del proceso hegemónico. ¿De dónde viene esta centralidad atribuida a la clase obrera? Viene de una comprensión mecanicista de la historia,
que tiene que ver básicamente con el manifiesto comunista, con la idea de que la lucha de clases, ¿cierto?, es el motor de la historia y que esa lucha de clases se expresa en la modernidad capitalista como lucha entre burgueses y proletarios, ¿no? Descontando la centralidad de las luchas campesinas, estudiantiles, indígenas, feministas, etcétera, 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 ¿no? Y eso se tradujo en la vulgarización del marxismo, se tradujo en la idea de que, por ejemplo, una cuestión para nosotros los latinoamericanos que ha sido muy importante, de que es necesario fortificar el Partido de los Trabajadores porque una vez que se realice la revolución obrera, todas las demás reivindicaciones sectoriales van a ser satisfechas. Entonces, la legitimidad de las reivindicaciones indígenas por la tierra o la legitimidad de las reivindicaciones feministas por la igualdad en el trabajo, ¿ah? Solo se satisfacirían o se cumplirían en la medida en que triunfa la revolución obrera, ¿cierto? Y eso es un mecanismo obvio, pero que viene además de una comprensión errónea del marxismo, ¿no? Que privilegia ciertos momentos políticos y los convierte en momentos ontológicos, universales. Pero después también hay un tercer problema, y es que hay un cierto, sí, el primer problema lo podemos llamar un cierto determinismo económico, ¿ah? O sea, toda situación política se explica por la base material. Y el segundo lo podemos llamar, ¿cierto?, un esencialismo identitario, es decir, toda subjetividad política que importa es la subjetividad política de la clase obrera, ¿cierto? El tercero lo podemos llamar un determinismo histórico. ¿Se dan cuenta? Economicismo, ¿cierto? Reduccionismo de clase, es la otra forma en que se ha dicho, y determinismo histórico. ¿Y qué significa este determinismo histórico? Significa que, de acuerdo al análisis marxista, ¿cierto?, la historia marcha casi inexorablemente hacia la revolución socialista. O dicho de manera más optimista, como se podría decir en los 60, 70, la revolución es inexorable. ¿Ah? Entonces, el debate es si somos marxistas radicales o somos marxistas reformistas. El debate es si apuramos el proceso revolucionario o si tratamos de adaptarnos lo más posible porque tarde o temprano la revolución llegará igual, ¿cierto? Bueno, esto estoy simplificando un poco porque efectivamente lo que hacen la Claudio Moff es que leen la tradición marxista, discuten con Trotsky la ley del desarrollo desigual y combinado, discuten con Lenin la teoría del Estado, discuten con Rosa Luxemburgo y la teoría de la huelga general, y discuten con Gramsci, que es fundamental, porque Gramsci es el gran modelo del marxismo cultural del siglo XX, por supuesto, ¿no? Y se dan cuenta de la extraordinaria genialidad de Gramsci, ¿no? Porque Gramsci es un joven militante del sur de Italia, de Cerdeña, ¿no? Que está a cargo de la organización de los consejos obreros, y lo mandan a formar la clase al Partido Comunista, lo manda al Partido Comunista a que él forme el Partido Comunista en el sur de Italia. Pero cuando llega al sur de Italia, Gramsci se da cuenta que no hay clase obrera, como en el norte industrial, y esta clase obrera es muy precaria para ser un partido político. Y entonces lo que entiende es que la única forma de articular una oposición política, tanto al régimen burgués de la Segunda República como al régimen de Mussolini que se está configurando, es la constitución de un bloque político de oposición al que él llama contrahegemonía. Y entonces es en la experiencia de la insuficiencia de la clase obrera que él entiende que tiene que haber una hegemonía que funcione como contrahegemonía, la hegemonía fascista que se está configurando en ese momento. Esto es lo que se llamó la cuestión del sur y que hace que Gramsci sea tan importante para el marxismo latinoamericano, porque toda América Latina es la cuestión del sur también. O sea, toda América Latina es campesina e indígena más que proletaria. ¿Se dan cuenta? La cuestión es que en Gramsci, a pesar de toda su genialidad, todavía la clase obrera es la clase en torno a la cual se articula la hegemonía. ¿Cierto? A esas tres limitaciones, o 4 o 5, como ustedes quieran, porque no voy a entrar en detalles, pero a todo ese horizonte, ¿cierto?, donde hay determinismo económico, esencialismo político, ¿cierto?, y determinismo histórico, es a lo que la Clau y Moff llaman lógica de la necesidad, ¿cierto? Esa es la parte diagnóstico del problema. Entonces, claro, es brillante porque lo que ellos quieren hacer obviamente es pensar la política, pero en el contexto del mundo en proceso de globalización. También hay que decir que el marxismo no es solo esto, el marxismo es mucho más complejo y que al interior del marxismo ya han existido un montón de discusiones antes de los 80. Para nombrar algunas, las contribuciones de la Escuela de Frankfurt en los años 40-50, el neomarxismo europeo de los años 60,
¿cierto? Y todo lo que significaron los años 60 en términos de radicalización de los debates políticos, por ejemplo, en Francia, ¿no? Solo para nombrar a Deleuze y Guattari, ¿no? Entre otros, ¿no? El 68, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la misma forma, en América Latina el marxismo también es una tradición extraordinariamente compleja y llena de debates, ¿no? Los dos grandes debates de los años 60, antes de la interrupción de los golpes de Estado y las guerras civiles, ¿no? A propósito de Perú, que tuvo una guerra civil brutal, ¿no? Los dos grandes debates de los años 60 que son fundamentales y que fueron olvidados era el debate sobre la dependencia, que en sus dimensiones culturales y económicas, y el famoso debate sobre los modos de producción como teoría de la historia de América Latina. ¿Se dan cuenta? Entonces tampoco es que el marxismo era un bloque monolítico torpe, digamos, ¿no? Pero ellos hacen una intervención política y como en toda intervención política, el libro performa lo que dice. A ver si entienden esto. El libro performa lo que dice, el libro hace lo que dice. O sea, el libro es una teoría de la hegemonía y por tanto produce un discurso hegemónico para hegemonizar el campo intelectual. Y por tanto también produce una narrativa contrahegemónica contra el marxismo ortodoxo, que es una caricatura. Entonces el problema no es si es verdad o mentira, el problema es si es funcional o no para su propia posición hegemónica. ¿Se dan cuenta? Ok, ahora, ¿de dónde sacamos la solución? Y entonces Laclau y Mouffe, que son muy brillantes, particularmente, bueno, los dos son muy brillantes en formas distintas. Chantal Mouffe es una cientista social europea convencional. Cuando digo convencional quiero decir que trabaja a nivel de políticas públicas y que lo hace de la mejor forma posible. No es una filósofa, una psicoanalista radical, pero lee de todo y lo lleva a ese terreno. Por tanto, hay que atenderla muy bien porque ella parece ser menos filósofa, pero lo que pasa es que su campo de trabajo es más práctico y político. Entonces ella gasta menos tinta escribiendo sobre los grandes fundamentos del pensamiento contemporáneo, pero gasta mucha más tinta haciéndole fuerza a las políticas públicas efectivas, que son las que gobiernan la vida cotidiana de las sociedades, ¿no? Entonces ella es una especie de laborista radicalizada y con aires populistas contemporáneamente, ¿no? Y él, que por supuesto es argentino y tiene una lectura brillante del populismo latinoamericano. Entonces él ya sabe que el marxismo tampoco fue capaz de explicar los fenómenos de masa de América Latina, de la política, por ejemplo, de la formación del APRA, que es tan relevante en términos de la necesidad que tiene la política de leer el arribo del cholaje de las masas populares a las ciudades. ¿Se dan cuenta? O para entender, por ejemplo, el cardenismo en México. ¿Cómo entendemos el cardenismo en México sin atender a la interpelación que hace el Estado en la configuración de lo nacional popular? ¿Ah? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Entonces, Laclau sabe que hay limitaciones en el marxismo, ¿no? Y Laclau es un lector empedernido, y entonces entre los dos recurren a un cierto horizonte teórico disponible en los años 80 en Europa, que es por supuesto el debate postmodernista, el debate postestructuralista y el debate psicoanalista. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos toman de Heidegger, de Martin Heidegger, aunque es una referencia menos explícita, pero toman de Martin Heidegger la crítica a la noción filosófica de subjetividad cartesiana. ¿No? Podríamos decirlo así de manera muy sencilla. La crítica heideggeriana de la metafísica es la crítica del cartesianismo, de la reducción del pensamiento a la razón, y a la razón como metódica y como duda, digamos, ¿no? Pero sobre todas las cosas, la crítica de Heidegger a la metafísica es la crítica a la reducción del mundo en sujeto y objeto. Y lo podríamos decir todavía más fuerte, la crítica de Heidegger a la metafísica es la crítica de Heidegger a la metafísica como diseño, literalmente. De ahí, por ejemplo, Matilde, la importancia del libro de Heidegger, Construir, Habitar, Pensar. Porque lo que dice es que en el mundo moderno cartesiano hemos perdido la relación al habitar, porque estamos determinados por el diseño del vivir y de las ingenierías y la urbanística, pero hemos perdido la relación al habitar mismo. Bueno, no es que Laclau y Mouffe sean heideggerianos, es simplemente que se han apropiado de un debate que está ocurriendo en la filosofía contemporánea y que encuentra en Heidegger uno de sus referentes. Se apropian de otro debate, que es el debate en la lingüística filosófica de Wittgenstein, ¿cierto? Como ustedes saben, Wittgenstein es un alemán que se va a Inglaterra y en Oxford escribe sus obras más importantes, y Wittgenstein es tan importante que tiene dos grandes momentos. La mayoría de los filósofos construyen toda su vida un sistema,
Wittgenstein construyó dos y los desechó, digamos, para que se den cuenta de lo tonto que era. Entonces, tiene un primer momento, por supuesto, que es el Tratado Lógico-Filosófico, ¿no? Donde él propone la idea de que, muy a tono con lo que en ese tiempo se llamaba la filosofía positiva, ¿cierto? Que era el colmo de la filosofía analítica de carácter inglés, ¿no? Ustedes saben, hay una diferencia fuerte entre lo que se llama las filosofías continentales, especulativas, de Descartes, Hegel, Kant, Nietzsche, Heidegger, y lo que se llama la filosofía analítica, que tiene más que ver con el protocolo, con las lógicas de enunciación y con la aplicación de la lógica a la configuración de enunciado científico y no metafísico, ¿no? Entonces, Wittgenstein, que es un alemán, curiosamente se convierte en uno de los referentes de la filosofía analítica, y en su primer momento, a partir del Tratado Lógico-Filosófico, básicamente se constituye la idea de que esta frase famosa de Wittgenstein, ¿no? De que la mayoría de los problemas de la filosofía son problemas de lenguaje. Es decir, que se resolverían fácilmente si es que estuvieran bien formulados. ¿Se dan cuenta de la pretensión que está detrás? La pretensión es que es posible eliminar la mayoría de los problemas de la metafísica a partir de aplicar la lógica al lenguaje. Es decir, la pretensión es brutal, porque la pretensión es posible dar con un lenguaje cuya articulación lógica nos libere del error. Y eso es muy brutal, porque supone la diferencia entre ese lenguaje lógico, racional y universal y la lengua natural, la lengua común. ¿Se dan cuenta? Y por tanto, la filosofía es una ciencia solo y siempre y cuando sea capaz de poder depurar lógicamente las formulaciones lingüísticas de sus problemas. ¿Se dan cuenta? Pero eso por supuesto es brutal, porque lo primero que podría hacer cualquier persona con sentido común en el siglo XXI es decir, ¿cómo es posible diferenciar la lengua en sentido natural de la lengua en sentido lógico? Eso es pretencioso, digamos, ¿no? Y sin embargo, los analíticos creen que es posible, porque es posible programar la inteligencia artificial de tal forma que evite los afectos humanos, por ejemplo. Pero hay un segundo Wittgenstein, que es lo interesante, porque Wittgenstein además, no sé si ustedes saben, pero era medio raro sexualmente. No quiero decir que era homosexual, era raro, no se sabe lo que era, ¿no? Porque si fuera homosexual no sería un problema en absoluto, pero era raro, ¿no? Se lo acusa de pedófilo, por ejemplo, ¿no? Tenía crisis existenciales, qué sé yo. La cuestión es que hay un segundo momento. Hay un segundo momento que es el momento de las investigaciones lógicas, ¿no? Perdón, investigaciones filosóficas. Y este momento es brutal porque es todo lo contrario. Ya no está el Wittgenstein esperanzado en la pura configuración lógica del mundo, de una filosofía puramente lógica o lógicamente articulada, sino que ahora Wittgenstein propone una teoría de los juegos del lenguaje, donde la verdad ya no depende de la formulación lógica de una lengua universal depurada de la metafísica, del error y la superstición o de la ignorancia, sino que la verdad depende de las reglas inherentes a cada juego de lenguaje. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre uno y dos? El primero es, la verdad depende de la formulación lógica universal y necesaria a nivel de los enunciados. En el segundo, la verdad ya no es universal ni necesaria ni lógica, sino que es contingente de los sistemas de los juegos de lenguaje. El segundo es propiamente un relativista, si ustedes quieren, ¿no? Porque entonces del segundo surge una serie de crisis radicales para la racionalidad científica y el pensamiento moderno. Resulta que del segundo Wittgenstein ya no es posible la verdad universal. Es decir, 5.000 años de metafísica se van al tarro de la basura. Del segundo Wittgenstein ya no es posible la conmensurabilidad. Porque si la verdad depende de los juegos de lenguaje, entonces ¿cómo comparo mi verdad con la tuya si la tuya depende de tu juego de verdad, de tu juego de lenguaje, y la mía depende de mi juego de lenguaje? Entonces, ¿cómo comparo la magia y la religión? ¿Cómo comparo la religión y la ciencia si son juegos de lenguaje distintos? Entonces, el segundo Wittgenstein obviamente deja la grande. O sea, como dicen ustedes, la riega. Porque le sustrae el fundamento racional al pensamiento occidental. Paralelamente a eso, se está desarrollando la fenomenología. Y la fenomenología tiene la pretensión de un acceso directo y no mediado al objeto, a las cosas mismas, es el famoso lema, ¿cierto?, de la fenomenología. Pero resulta que Laclau sabe, como buen marxista y como buen dialéctico, de que las cosas mismas ya siempre están mediadas, porque la cosa misma no existe en tanto que tal, sino que está históricamente producida. ¿Cierto? Y eso a la vez también confirma su lectura inteligente de Freud. ¿Qué es lo que nos enseña Freud? Dice,
Freud nos enseña de que los fenómenos de la conciencia no son accesibles de manera inmediata. Si piensan ustedes, si Copérnico descentra el universo y Darwin descentra la especie, ¿ya? Copérnico descentra el universo porque pone el mundo ya no es, el universo ya no es geocéntrico, sino que es heliocéntrico, pero además nosotros somos parte de un sistema menor dentro de un universo mucho más grande, ¿no? Y si Darwin descentra la especie, el hombre no sirve como especie última ni primaria para explicar todo el proceso evolutivo, somos un eslabón más en una cadena de proceso evolutivo. Marx descentra la economía política. La economía política ya no parte por el interés individual, ¿cierto? Y el empresario abstracto del individualismo clásico, sino que la economía política parte por las relaciones sociales de producción. ¿Se dan cuenta? Bueno, lo mismo hace Freud. Descentra la conciencia. Entonces la idea de que nosotros podemos contarnos nuestra verdad transparentemente, que es la pretensión burguesa de la novela del siglo XIX, por ejemplo, se va al tacho de la basura porque nos damos cuenta con Freud de que el aparato psíquico está plegado, para usar la palabra de Deleuze y Guattari. Es decir, de que no tenemos solo una pura conciencia transparente, sino que tenemos una cámara oscura llena de secretos sucios, a pesar de que quieran ser muy buenos. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, ¿qué es lo que hace Freud? Freud descentra de manera radical la teoría de la subjetividad filosófica desde el punto de vista psicoanalítico. Si eso fuera poco, en el contexto europeo ya ha ocurrido el estructuralismo y el postestructuralismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el estructuralismo, como gran movimiento que está originado en la gramática de Ferdinand de Saussure, o en la antropología de Claude Lévi-Strauss, etc., en el estructuralismo hemos logrado acceder a la explicación de procesos culturales y sociales, ya no desde el punto de vista del individuo, sino desde el punto de vista de ciertas estructuras incluso transhistóricas que determinan los procesos históricos. Por ejemplo, ¿no? Para que les quede inmediatamente claro, ¿cómo es posible que a pesar de que no haya contacto entre sí, ¿cierto? Todas las culturas en un momento determinado repitan la misma estructura familiar o la misma estructura del tabú del incesto? ¿Ah? Si tuvieran contacto entre sí, podríamos tener una explicación genética difuminadora, ¿no? Hay una cultura central que es la que explica el modelo de familia, que va influyendo en las demás. Pero sabemos que esto ocurre paralelamente en muchos lugares. ¿Dónde está la causa? ¿No? Ya no podemos apelar a una causa histórica. Entonces, el estructuralismo comienza a potenciar la idea de estructuras cuasi trascendentales, que no son propiamente históricas, pero que tampoco podemos verificar en alguna especie de aparato psíquico, ¿cierto? Pero que serían las que permiten esto. Por ejemplo, para darle otro ejemplo, ya no de la antropología de Lévi-Strauss, ¿no? Que es muy, muy hermosa, ¿no? Porque la antropología de Lévi-Strauss, por ejemplo, organiza las culturas, para darle un ejemplo más lindo, entre las culturas que priorizan lo crudo, lo cocido y lo podrido en su cocina. Y al organizar esto con las culturas va demostrando los niveles de organización familiar, política y estatal. Y entonces establece correlaciones profundas que ya no dependen de la explicación histórica clásica, sino de la estructura. Por ejemplo, Noam Chomsky se da cuenta de que potencialmente los niños aprenden las lenguas, los idiomas, mucho más fácil cuando son pequeños que cuando son adultos. Eso es un predicado en la lingüística hasta el día de hoy, ¿no? Si vas a aprender idioma, apréndelo antes de los 18 años, porque después se pone más rígido el aparato mental, ¿no? Bueno. Pero la hipótesis detrás es muy linda, porque la hipótesis es que todos los seres humanos poseemos algo así como una especie de diccionario universal, ¿cierto? Y ese diccionario universal es el que nos permite adaptarnos a distintos idiomas. En principio podríamos aprender tantos idiomas como quisiéramos porque poseemos esa especie de estructura cuasi trascendental, que es la que le permite a Chomsky hablar de gramática generativo-transformacional. ¿Se dan cuenta? Es decir, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, si yo les empiezo a hablar en inglés o en francés, ustedes se van a dar cuenta que, por supuesto, yo aprendí lenguas cuando era mayor, pero se van a dar cuenta que tengo que hacer un movimiento muscular para poder hablar francés particularmente. Los músculos bucales son distintos, ¿cierto? Bueno, potencialmente los niños tienen todas las potencialidades en ellos. O sea, tienen todas las posibilidades, ¿no?
Tienen todas las potencialidades precisamente porque están contenidos con esta especie de estructura o de diccionario casi genéticamente instalado en nosotros, ¿ah? Que es el que permite que se produzcan innovaciones lingüísticas, pero también que se produzca expansión del campo de manejo de la lengua. Es lo mismo. Y esto es lo que Kant, en la filosofía clásica del siglo XVIII y XIX, había pensado como esta especie de sujeto, de esquema trascendental de las categorías del entendimiento, digamos, ¿no? Entonces el estructuralismo lo que ha hecho básicamente es sospechar de que hay ciertas cuestiones que son transhistóricas, ¿no? Pero, o que son, ¿cierto?, cuasi trascendentales, ¿cierto? Entonces, por eso Paul Ricoeur da esta famosa definición extraordinaria del estructuralismo. Dice, el estructuralismo es un kantismo, ¿ah?, de Kant, ¿cierto?, sin sujeto trascendental. En vez de sujeto trascendental, tal esta estructura. ¿Por qué esto es importante? No por antropología, no por todo eso está en el ambiente, sino porque esto en la lingüística también es importante. En la lingüística y en la constitución de los discursos. Por de pronto, porque entonces el sentido de los discursos ya no viene determinado por la intención de los sujetos. Y aquí entramos derechamente a la política. El sentido de los discursos ya no viene determinado propiamente por la intencionalidad de la conciencia, ¿ah? Lo que era precisamente lo que quería la fenomenología, ¿no? Quería entender el sentido último del mundo a partir del discernimiento último de la conciencia como razón. Pero resulta que el estructuralismo muestra que el sentido último de los discursos está dado más bien por reglas estructurales de la lengua que por la intención de la conciencia. Y ahí es donde Ferdinand de Saussure, ahí es donde Roma Jacobson son centrales, ¿no? Pero ahí también es donde Lacan aparece. Porque Lacan tiene 2 o 3 tesis que no... Bueno, tiene muchas, no voy a hablar de Lacan toda la tarde, pero voy a hablar solamente de 2 o 3 movimientos que son centrales aquí. Lo que hace Lacan es que Lacan primero concibe el inconsciente como un inconsciente lingüísticamente estructurado. Por tanto, radicaliza la tesis de que el inconsciente y la conciencia respondan a un puro sujeto. ¿Ah? No existe mi conciencia o mi inconsciente o mi subconsciente, sino que el inconsciente ya siempre es colectivo y está lingüísticamente estructurado. ¡Ah, caramba! ¿Se dan cuenta? De tal forma que tu trauma es simplemente una instancia de una configuración traumática genérica. Y de que tú como sujeto no eres sino un efecto de superficie, es un proceso transsubjetivo constitutivo de los procesos colectivos de significación. O sea, Lacan rompe con toda teoría del sujeto clásica y responde con toda teoría de la intencionalidad de la conciencia, y si sacamos las consecuencias responde con la teoría del yo, la teoría de la verdad, la teoría de la correspondencia, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿qué significa esto de que el inconsciente esté lingüísticamente estructurado? Significa de que hay que estudiar la forma en que la lingüística opera para poder entender la forma en que opera la estructura sintomatológica del inconsciente. De tal forma que la relación entre el síntoma y la causa, el trauma, no es una relación directa. Precisamente porque paralelamente a esto, en la lingüística, voy a usar el chat acá para que vean algunas palabras que voy a poner, ¿no? En la lingüística, ¿cierto?, clásica, había una relación directa entre el referente, el significado y el significante. Ahí hay 3 palabras: referente, significado y significante. Por ejemplo, el lápiz como objeto es referente. El lápiz como nombre es significado. Y el lápiz en mi discurso es significante. Pero para ustedes es muy fácil hacer la correspondencia genérica entre significante, significado y referente. Lo que el estructuralismo hace es que borra el referente, por así decirlo, ¿no? Estoy siendo súper reduccionista, esto demoraría un curso entero, pero borra el referente. Por tanto, para el estructuralismo, en la medida en que son relaciones, ¿cierto?, estructurales, lingüísticas, posicionales, el lápiz de mi discurso significa, ¿cierto?, el lápiz, ¿ah?, como nombre, pero no necesariamente significa un objeto determinado, porque hay múltiples objetos que ocupan esa función en la estructura lingüística. Para el postestructuralismo, para decirlo en términos derridianos, Jacques Derrida, ¿cierto?, la relación entre el significado y el significante se hace secundaria.
Eso es lo más importante. La relación entre significado y significante sea secundaria. ¿Qué significa eso? Significa esto. Significa que él significa que el sentido de los discursos no está determinado ni por el referente ni por el significado, sino por las relaciones contingentes entre los significantes. Y ahí tienen la revolución más importante del siglo XX en lingüística. ¿Se dan cuenta? Esta es la revolución más importante que ocurrió. El sentido último de los discursos ya no viene determinado por el objeto ni por el significado atribuido culturalmente, sino por la misma configuración inmanente de los discursos. Eso es lo que ocurrió teóricamente en el siglo XX, antes de Laclau, antes de Mouffe. Entonces, Laclau y Mouffe se dan cuenta de que esto es fundamental, porque ahora no se trata simplemente de pensar los discursos políticos como si respondieran a identidades de clase autotransparentes con una cierta subjetividad histórica trascendental. Porque ahora las identidades de clase o las identidades políticas, más que de clase, las identidades de género, todas, son productos discursivos inmanentes a las determinadas cadenas hegemónicas. Entonces, ahora lo que simplemente hay que pensar es que las hegemonías funcionan como articulaciones de significantes en torno a un significante aglutinador que Lacan llama point de Capitón y que Laclau llama significante vacío. Laclau y Mouffe, I should say. Laclau y Mouffe, el point de Capitón o el significante vacío. Y entonces esta postulación del significante vacío es radical. Porque el significante vacío básicamente nos dice, ¿saben qué? Hay palabras que adquieren distintos sentidos de acuerdo a distintos contextos. Pero aquí está la explicación total, digamos, ¿no? O sea, si yo digo, por ejemplo, es necesario defender los derechos de la mujer. En el 1910, 1920 me estoy refiriendo al sufragio universal. Si lo digo en 1960 me estoy refiriendo a la píldora anticonceptiva y al acceso a la universidad y el trabajo. Y si lo digo el 2020 en México, me estoy refiriendo a la legislación contra el femicidio. De tal forma que los derechos de la mujer no es un trascendental dado cuyo sentido transparente venga en su propio nombre, sino que es el resultado de articulaciones culturales contingentes o de articulaciones históricas contingentes. De la misma forma, la palabra mujer no representa lo mismo en ninguno de los tres ejemplos. Por tanto, no existe algo así como una identidad mujer determinada biológicamente por ciertos atributos reproductivos o sexuales o genitales, sino que la palabra mujer es el efecto de unas ciertas configuraciones discursivas, ¿cierto? Unas ciertas configuraciones de sentido. Por tanto, la mujer no es un referente, sino es un significante. ¿Se dan cuenta de lo que ha pasado acá? Ahora, ¿se imaginan que si pongo todo esto encima de la mesa, ya por supuesto la lógica de la necesidad se ha ido al tacho de la basura? Y se da cuenta que ahora que empezábamos con la idea del marxismo, el determinismo de clase, la inexorabilidad de la revolución, ya no va más porque la teoría social se hizo más compleja. Porque el psicoanálisis, porque la lingüística, porque el estructuralismo, porque el postestructuralismo rompieron con todo esto. ¿Se dan cuenta? Entonces Laclau lo que hace con Mouffe es pensar este doble momento, el momento de crisis del marxismo de manera muy brillante, y la forma en que la filosofía y el pensamiento contemporáneo nos dan nuevas herramientas. Porque el objetivo de ello, de manera muy práctico, como el objetivo de Isabel, es finalmente producir un horizonte político viable para socialismos democráticos contemporáneos, efectivo. ¿Ah? Chantal Mouffe está interesada en hacer políticas de género, literalmente. Es decir, acá no estamos con lo que se llama la responsabilidad del posmodernismo, que tampoco existe, son caricaturas de la vieja ortodoxia marxista. No, aquí estamos con un pensamiento que se está haciendo cargo de la crisis histórica de la sociedad contemporánea producida por lo que ya en los años 80 era evidente en Europa, que era la brutalidad del primer neoliberalismo. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos están tratando de reaccionar porque se dan cuenta que el marxismo no tiene respuestas reales. La gran victoria del neoliberalismo consiste en haber desbarrancado, desacreditado radicalmente al marxismo como posibilidad, como hipótesis. Esa es la verdad, la verdadera victoria del neoliberalismo fue haber hegemonizado el campo de debate.
¿Se dan cuenta? Entonces derrotó al comunismo realmente existente, pero también prohibió la rearticulación de un horizonte teórico capaz de recuperar una tradición crítica radical. Y entonces la mayoría de los críticos de la Chloe Mouffe los criticaron por reformistas, por entreguistas, por haber debilitado las categorías universales del pensamiento emancipatorio ilustrado, clásico, pero lo que estaban haciendo realmente era darse cuenta de que la verdadera crítica del pensamiento ilustrado clásico la había producido todo el pensamiento del siglo XX. Incluso peor, la verdadera crítica del pensamiento universalista clásico la produjo el neoliberalismo con la flexibilización de los procesos de acumulación. Entonces, seguir insistiendo en el universal, en la revolución emancipatoria, en la comunidad humana reconciliada y todo eso puede ser muy lindo para tomarse un tequila, pero no funciona en términos de articulación política real de acuerdo a la facticidad del mundo contemporáneo. Ok, hasta ahí. ¿Hace sentido ahora por qué empezamos donde empezamos? Debo decir que los comentarios de ustedes no están malos, están todos bien encaminados, no hay ningún problema, no veo problema. Veo que están un poquito, ¿cómo se dice en español? Abrumados por las lecturas, pero es simplemente porque están en un proceso de adquisición de la lengua. A pesar de que todas las lecturas están en español, pero no se han encontrado con esta lengua todavía. Entonces, en un par de meses van a estar totalmente a caballo de todo esto. Siempre pasa así. Así que nada de miedo, hay que tener acá perseverancia, eso es lo más importante. Ahora, a partir de eso, entonces, simplemente quiero retomar las preguntas que puse en los distintos foros, ¿no? Para que vayan viendo, porque todo esto estaba pensado desde el principio, ¿no? Fíjense, en el primer foro dice las preguntas centrales: ¿en qué consiste la crítica de los autores al marxismo clásico y su lógica de la necesidad? Ya la tenemos clara. ¿Cuál es la crítica de los autores que desarrollan la noción de hegemonía elaborada por Gramsci? Bueno, que Gramsci sigue pensando en la clase obrera como el eje articulador, ¿cierto? En cambio, en la Chloe Mouffe, en realidad lo que funciona como eje articulador es un significante vacío, que puede ser el pueblo, que puede ser los derechos sociales, que puede ser el salario mínimo. Por ejemplo, en las protestas chilenas del año 2019, que movieron a todo el país, todo el bloque contraestatal, contrahegemónico, se articuló en torno a un significante puntual, que era los 30 pesos del alza de los pasajes. ¿Ah? No es que los 30 pesos representen o signifiquen toda la pobreza del neoliberalismo chileno, pero se constituyen puntualmente en aquella excusa que articula la cadena contrahegemónica, ¿se dan cuenta? Después, ¿en qué sentido el psicoanálisis explica la cuestión política del sujeto? En la medida en que el sujeto no viene dado históricamente o naturalmente, sino que es un proceso complejo. Por eso el psicoanálisis se hace tan necesario, ¿no? Porque el psicoanálisis no, pero no cualquier psicoanálisis, pues, sino que el paso de Freud a Lacan, en la medida en que Lacan ha hecho esta transición de entender que el inconsciente está estructurado lingüísticamente. ¿Se dan cuenta de lo que digo, no? O sea, de la misma forma como les expliqué la lógica del significante, piensen ahora ustedes en la ubicuidad, en la ubicuidad, ¿cierto?, del síntoma, ¿cierto? Entonces ya no podremos decir, como se decía en el siglo XIX, la mujer llora porque es histérica, porque ahí hay una relación pretenciosa de correspondencia entre síntoma, ¿cierto?, y enfermedad, que ha sido desplazada radicalmente, pero el psicoanálisis ha sido complejizada infinitamente. ¿Se dan cuenta? O, por ejemplo, ya no podemos simplemente hacer atribuciones con respecto a los síntomas o los complejos elaborados en torno a la diferencia sexual, asumiendo que la diferencia sexual es un dato dado. Un dato dado. La diferencia sexual más bien es un producto histórico. Esto es lo que el psicoanálisis llama sexuación. La sexuación no tiene nada que ver con la identidad de género dada biológicamente, porque incluso la identidad de género dada biológicamente es ambigua, es una verdad históricamente constituida por la biología que tiene 200 años, contra la metafísica que tiene 5000, imagínense, ¿no? Es como una cerveza contra un gran tequila, digamos, ¿no? Sino que en realidad la identidad de género viene dada por un proceso de sexuación, ¿cierto? Y ese proceso de sexuación funciona históricamente de diversas maneras. Después se explica la crítica a los autores, al determinismo y al economicismo. Listo, lo hicimos. Ese era el primer foro. El segundo foro, fíjense, dice: explique el paso desde la lógica de la contingencia a la cuestión postmarxista de la hegemonía y a la lógica del populismo. Bueno, aquí está la cuestión central, pues este es el paso que nos falta. Ellos necesitan romper con la lógica de la necesidad.
instalan aquí la lógica de la contingencia. La lógica de la contingencia implica que no hay identidades políticas dadas. También implica otra cosa que es muy importante, y es que el conflicto político no viene asegurado por posiciones en la estructura social, ¿ah? Sino que el conflicto político debe ser producido. En la tradición marxista, sobre todo la tradición marxista hegeliana, ¿cierto? Existe una diferencia. Dale, Isabel, lo dejo grabado y después conversamos. Vamos a volver a hacer una reunión de esta en unas 2 semanas para volver a tocar suelo todos juntos, ¿no? Porque básicamente este es el grupo, falta una sola persona, pero la idea es que podamos conversar. En la tradición marxista existe una diferencia fundamental, ¿cierto? O sea, una referencia fundamental para pensar el problema de la política, y es que en su herencia hegeliana la política está estructurada por la contradicción de intereses entre el proletariado y la burguesía, ¿no? El proletariado, que es el que vende su fuerza de trabajo, y la burguesía, que es que explota el proletariado, tienen intereses distintos. El proletariado tiene el interés de sobrevivir y de mejorar su vida, y la burguesía de apropiar y explotar al proletariado. Por tanto, son intereses que están en contradicción natural. Y esa contradicción es la que explica la lucha de clase y que explica la política como una política marcada por la lucha de clase. Pero resulta que desde el punto de vista de la CLAU, no hay un paso automático entre las contradicciones naturales de intereses, ¿ah? Por ejemplo, yo soy un policía antidroga y tú eres un traficante de droga, tenemos intereses en conflicto, pero eso no significa que esos intereses sean inmediatamente políticos. Entonces, no hay una traducción inmediata del conflicto de intereses a nivel económico en un conflicto de intereses a nivel político. Y que el modelo marxista es reduccionista, lo mismo que sigue pensando la política como efecto de contradicciones lógicas. Contradicción capital-trabajo. Y dice, eso que el marxismo llama contradicción, el marxismo hegeliano llama contradicción, son más bien oposiciones de intereses, los que deben ser discursivamente articulados políticamente para hacer conflicto político. Por tanto, introducen el concepto de antagonismo. Entonces se dan cuenta que desde el marxismo clásico el antagonismo viene dado naturalmente por la contradicción capital-trabajo. Pero desde el punto de vista post-marxista de la Kloemov, el antagonismo no viene dado naturalmente, sino que es el efecto de la articulación hegemónica. ¿Ah? Es decir, es en mi experiencia en la lucha contra un poder hegemónico que yo desarrollo conciencia de mi posición, ¿cierto? Y de mi interés contrahegemónico. Y por tanto, es ahí donde desarrollo mi identidad política. Por tanto, las identidades políticas no son naturalmente dadas, sino que se producen políticamente. Ejemplo brutal. Los mapuches en Chile llevan 500 años resistiendo, ¿cierto? Y luchando contra la sociedad criolla, la sociedad blanca, española o chilena. Y sin embargo, esto no es un conflicto político relevante hasta el momento en que ellos se producen como contrahegemonía al Estado. Y para eso necesitan articularse como una contrahegemonía. ¿Se dan cuenta? Y se articulan como una contrahegemonía con más o menor fuerza en la medida en que sumen sus reivindicaciones particulares a otras reivindicaciones particulares y vayan apuntándose a una universalidad que no viene dada por la filosofía o por la lógica, emancipación, libertad, revolución, sino una universalidad contingente que es el resultado de la articulación hegemónica y contrahegemónica. Bueno, eso cambia todo entonces, porque si las identidades políticas se producen discursivamente en las prácticas de lucha hegemónica y contrahegemónica, entonces no existe el pueblo como una especie de reserva natural, lo peruano, la peruanidad del Perú, lo mexicano, ¿cierto? La raza cósmica, etc. No existe eso. Lo que existe rigurosamente son configuraciones contingentes y políticas de estos sujetos. Entonces, al Estado del siglo XX le resultó fundamental producir la idea de lo nacional popular. Porque con la idea de lo nacional popular, ¿cierto? Fue capaz de articular todas las diferencias regionales en una idea de identidad nacional, ¿cierto? Que terminó por omitir la diferencia fundamental entre los intereses de la burguesía y los del pueblo llano. Y metió dentro de lo nacional popular lo indígena, lo negro, lo blanco, las mujeres, etcétera, todo. Y más encima, lo nacional popular quedó blanqueado, como diría Bolívar Echeverría, blanqueado. Es decir, la imagen de lo criollo más que de los cholos, de los negros, etc. Entonces la cuestión es cómo pensar lo popular hoy en día,
Y de ahí que Laclau, que es muy inteligente, se da cuenta de que no es posible seguir pensando como piensa la derecha, el populismo. El populismo, dice Laclau, no es solo una estrategia de manipulación de masas, como dice la derecha, sino que es un elemento esencial de la política. Fíjense el cambio de estatus. No se trata de que el populismo sea un defecto de las democracias liberales o que sea el efecto de voluntades malévolas de manipulación de las masas. El populismo es un componente esencial de la política. En la medida en que la política es una práctica que está constituida en el vacío de fundamento, porque no hay un fundamento de la política, porque no hay identidades dadas, no hay discursos dados, etcétera, ¿no? En la medida en que la política se constituye sobre un vacío, y se constituye articulándose discursivamente sobre este vacío, entonces el populismo es el elemento central en la configuración misma de la articulación hegemónica. Sin populismo no hay hegemonía. Sin populismo no hay política. Esta es la razón populista de Laclau, que es brillante, ¿no? Porque Laclau, antes de escribir este libro del 83, del 85, ¿no? Él tiene un libro en México, el 79, un libro fundamental que se llama Ideología y Política en la Teoría Marxista, Fascismo, Populismo y Capitalismo, ¿no? Fascismo, Capitalismo y Populismo. En los años 60, que es lo que está pensando él, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de nuestras ciudades ya sufrió las grandes migraciones campo-ciudad, la bajada desde la sierra o la incorporación, ¿cierto?, de poblaciones rural, ¿cierto?, a los centros urbanos. Ya sufrió los primeros grandes procesos, no solo de urbanización, sino de proletarización y de industrialización. Ya pasamos por las guerras mundiales, el proceso de sustitución de importaciones, y ya se constituye en América Latina en general la tradición de los estados desarrollistas, el cardenismo, por ejemplo, Getúlio Vargas en Brasil, el peronismo en Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, los años 50, 60 son los años del nacional popular, y por tanto también son los años del nacional desarrollismo fuerte, ¿no? Nacional desarrollismo. Estos son los años en que los estados se piensan a sí mismos como estados industriales o industrializadores. Y estos son los años donde se desarrolla la educación pública, la universidad masiva, y donde la utopía social general es la movilidad social, de la que todavía alimentamos nosotros, porque por algo vamos a la universidad, pues vamos a la universidad porque tenemos las pretensiones de... No sabemos que la verdad es que ya no existe eso, ¿no? Pero el punto es, ¿no? Entonces, Laclau dice, pero el populismo no puede ser solamente un error. Porque si toda esta gente viene llegando a las ciudades, esto cambia todo, porque esta gente empieza a presionar el contrato social clásico, oligárquico, se necesita reajustar leyes, se necesita hacer canales de apertura. Monsiváis en México estudia todos estos fenómenos a nivel de las prácticas culturales, no es casual que se cree la música romántica, el cine, el teatro, porque ahora tenemos masas en las ciudades, masas. ¿Cómo nos metemos con esto, no? Entonces, el punto es que en ese tiempo las dos explicaciones fundamentales del populismo eran erróneas. Estaba la explicación sociológica norteamericana, este es el tiempo en que se desarrollan las ciencias sociales de inspiración norteamericana, a propósito de que se funda la Flaxo, se funda la CEPAL, se fundan las universidades y se fundan las carreras de sociología y antropología, por ejemplo, en todos lados, ¿no? Entonces vienen las explicaciones estructural funcionalistas, que dicen básicamente que el populismo es un fenómeno refractario de procesos de modernización imperfectos. Y en la medida en que América Latina afiance sus procesos de modernización racional universales, el populismo va a quedar desplazado como vestigio de una sociedad precapitalista. O sea, básicamente el populismo era un error de la historia, ¿cierto? Sin embargo, ese error de la historia movió el mundo en el siglo XX, digamos, ¿no? Y la explicación alternativa era la marxista, y desafortunadamente la explicación marxista no era muy diferente. La explicación marxista es: el populismo se hace posible porque las identidades de clase no están bien configuradas, porque los procesos de desarrollo industrial de la sociedad democrático-burguesa no se han establecido lo suficientemente bien para que tengamos ciertas identidades políticas maduras. Y por tanto, en esa falta de identidades políticas maduras emergen liderazgos populistas que son irracionales, pero que serán superados en la medida en que el proceso de la revolución democrático-burguesa se afiance, produciendo mayor disciplina al interior de la identidad de clase proletaria. Estoy esquematizando, pero básicamente eso es. Se dan cuenta que las dos son explicaciones negativas, ¿no?
Para las dos, el populismo no solo es una manifestación retardataria de un proceso imperfecto de modernización o de revolución burguesa, sino que para las dos el populismo no tiene ninguna función, no cumple ninguna función, salvo recordando que estamos atrapados en el pasado. Y aparece Laclau y dice que no podemos pensar así, porque el populismo, sobre todo en América Latina, a diferencia de Italia, con Mussolini y de otros lugares, ha significado movilidad social, ha significado reforma urbana. O sea, si uno mira Argentina, la gente todavía tiene en sus casas la foto de Evita Perón, más que de la Virgen del Carmen, por así decirlo, ¿no? Porque hay una intensidad de amor populista central, pero que significó creaciones de escuelas, mejoramiento de las condiciones de vida de la mano de obra, significó configuración e integración a la vida nacional de las masas, lo mismo que significó el cardenismo en México, para no ir tan lejos, o lo que quiso hacer el APRA en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Hasta los 60 en Perú. Entonces, el populismo no fue solo una ideología refractaria y nefasta, sino que por el contrario es el nombre de procesos de movilización social que fueron capaces de cambiar la distribución del queso. ¿Entienden esa frase, no? La mala distribución del queso. Y entonces, como fuerzas políticas activas, el populismo fue realmente no derrotado, sino que fue reprimido. Fue silenciado por los golpes de Estado y por las dictaduras latinoamericanas. Entonces, Laclau sabe esto, sabe que no es posible seguir pensando el populismo como un error, sino como la expresión de una transformación demográfico, social e histórica de las condiciones de la práctica política en la modernidad latinoamericana. Se dan cuenta que está pensando esto y ahora juntamos estas dos cosas. ¿Eh? Esta capacidad sutil, inteligente de entender los matices de la historia efectiva latinoamericana, sus dimensiones culturales. No sé si conocen las investigaciones de Carlos Monsiváis, por ejemplo, sobre el bolero, sobre los usos del metro, ¿no? Toda esa cultura popular que no puede ser descartada solamente, ¿no? Y piensan ahora toda la otra parafernalia sobre psicoanálisis, teoría del lenguaje, etc. Y de ahí entonces Laclau produce una inteligente teoría de la razón populista como forma de la política moderna. Ahí vamos, yo no quiero adelantarme, les voy a mencionar dónde está el problema solamente. El problema está en que a Laclau el significante vacío, que es el que articula la cadena hegemónica en torno al cual se unen, se le llena igual, se le materializa, se le sustancializa, ¿no? Porque la condición es que no se le sustancializara, ¿no? Esa es la crítica. Al marxismo se le sustancialista en la idea de la centralidad de la clase obrera, pero a Laclau se le sustancialista en la idea, no a Laclau, al populismo contemporáneo en la idea del líder. Entonces el significante vacío se convierte en líder y el líder establece una relación afectiva de identificación con el pueblo, reproduciendo una teoría casi carismática, ¿cierto? Que es la que marca precisamente los neopopulismos de la marea rosada, de Chávez, por ejemplo, y su retoricidad. Imagínense Chávez sentando en la mesa, ¿cierto?, al fantasma de Bolívar, o de los Kirchner, o de Lula da Silva, etcétera, ¿no? Es decir, esto es algo, por supuesto, que Laclau, que es muy brillante, sabía, ¿no? Pero la razón populista convertida como en la expresión política de la lógica de la hegemonía no está a salvo, no es solución de nada, sino que simplemente es una mejor explicación de la dinámica política, pero como esa como dinámica política siempre corre el riesgo de una resustancialización, o para ponerlo ahora en los términos de Deleuze y Guattari, de una reterritorialización del deseo. Porque si el deseo de las masas contrahegemónicas es el deseo de libertad, pero si el significante vacío se constituye en un significante amo, entonces el deseo de las masas se reterritorializa en esa función, que es la función de desear el deseo del otro, que es desear el deseo del líder, que es la identificación catéxica o identificación afectiva con el líder. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de criticar cuando hablamos Laclau y cuando hablamos de Deleuze y Guattari? Cuando veamos cómo Deleuze y Guattari critican la figura, ¿cierto?, freudiana del Edipo, el Edipo como el gran modelo que lee la cuestión del deseo.
pero que ya está planteada en la última lectura que les dejé, que se llama Articulación y Transferencia, que es un artículo mío donde al final yo critico precisamente esto, ¿no? En la CLO. Y si se dan cuenta, cuando llegamos a la parte 3, ahí hay dos preguntas: la importancia del psicoanálisis lacaniano y los riesgos del goce en relación con la identificación de articulación hegemónica. Esas son las dos cosas que acabo de decir. Y ahí es donde surge el otro camino, porque está el camino crítico que estoy siguiendo yo, que me lleva a Deleuze-Guattari, y está el camino más analítico, más en la línea de la CLO, que es el que sigue Yanis Stavrakakis, que es el que ha escrito estos dos textos que he puesto yo ahí. Puse fragmentos de la izquierda lacaniana y puse el otro que se llama Lacan y lo político, porque es una explicación muy, muy sencilla, muy, muy clara de lo mismo que hemos conversado hoy día. Entonces ahí vamos, se dan cuenta, nada del otro mundo. Y lo que viene es que vamos a tener una unidad más, es decir, terminamos esta semana con los comentarios que traen ustedes, ¿cierto? Y después viene la unidad 7 y 8, que es otra vez la CLO, pero ya es la última de la CLO, porque son los textos más prácticos de la CLO, donde vamos a ver algunos debates contemporáneos. Y después tenemos una semana de descanso y después ya nos quedan 4 unidades, que es Reich, Wilhelm Reich, Deleuze-Guattari y Foucault. Después Zizek, Slavoj Žižek y Judith Butler. Después Jorge Alemán, y después vamos a terminar con 2 autores latinoamericanos sobre teoría de la hegemonía y la poshegemonía. Entre otros, un mexicano, realmente una especie de paraguayo mexicano que se llama Benjamín Arditi, que enseña en México, ¿no? Y un inglés que trabaja sobre América Latina, que se llama John Besley Murray, ¿no? Va a trabajar en la categoría de poshegemonía. De tal forma que el grueso del trabajo ya básicamente lo estamos concluyendo, ¿no? La primera mitad del curso está pensada para hacernos cargo y asumir todos estos conceptos complejos, ¿cierto? Y la segunda parte del curso ya es para debatirlos. Así que si han sobrevivido hasta ahora, estamos bien. Somos 6, o sea, ustedes 4, la chica que se fue y Esteban García, que no pudo venir. Es decir, somos 6 en total, ¿no? Entonces no veo mayor problema. ¿Preguntas? A mí hay en la lectura de Laclau, en las 2 lecturas de Laclau, me llamó mucho la atención 2 cosas, que de hecho en mi comentario en cierto sentido giró sobre eso, porque aunque sí captaba, como que me gustaría elaborarlo un poco más, el tema de la contingencia, y particularmente me llamó el posicionamiento del Rosa Luxemburgo, que le llama espontaneísmo. O sea, creo que ahí hay una diferencia que yo en lo particular como que no logro ver. Y luego, ¿cuál es la relación de esa contingencia espontánea y el espontaneísmo con el uso que frecuentemente hace Laclau de lo positivo como lo dado, lo entiendo yo, pero no sé. Bueno, pero son 2 temas centrales, de todas maneras, Marlene, muy bien. La cuestión es que en la tradición marxista se descalifica a Rosa Luxemburgo por espontaneísta, porque Rosa Luxemburgo, al igual que George Sorel, cree en algo así como de general strike o la huelga general. Y piensa que la huelga general es un proceso de radicalización política que puede llevar a la revolución. Por tanto, esta huelga general debe ser siempre potenciada, pero la pregunta es, ¿quién transforma la huelga general en revolución? Entonces, para el leninismo, la única posibilidad es que la huelga general esté ya siempre de una u otra forma dirigida por una especie de direccionalidad estratégica que proviene de alguna organización política que funciona como la vanguardia del proletariado. En este caso los bolcheviques, por supuesto. Porque si no tienes direccionalidad estratégica, caes en el espontaneísmo, y el espontaneísmo precisamente es que significa básicamente que no tienes resultados positivos, porque no hay capacidad de hacer trascender cualitativamente el momento de la huelga general al momento de la revolución.
Entonces, por supuesto, Rosa Luxemburgo, que trabaja a nivel de los sindicatos y que trabaja de manera extraordinaria con todo lo que es el momento de la huelga general, necesitaría, desde el punto de vista crítico, trabajar más con la figura del partido político. Lo que dice Laclau, ese es el debate, eso no es Laclau. Lo que dice Laclau es que todavía, incluso en la noción de espontaneísmo, la noción de huelga obrera era central para la Luxemburgo. Por tanto, ella todavía sigue presa, a pesar de que rompe con la lógica de la racionalidad estratégica del partido vanguardia, pero todavía sigue presa en una cierta centralidad que sería la clase obrera en huelga, como huelga general. Para Laclau, la contingencia, a diferencia del espontaneísmo de Rosa Luxemburgo, la contingencia es que prescinde de toda centralidad de cualquier sujeto preconstituido, porque todo sujeto político es efecto contingente del juego político del momento. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, uno podría decir que en la Luxemburgo la clase obrera todavía está dada. En cambio, en Laclau no necesariamente. No necesariamente, en absoluto. O sea, la clase obrera puede ser lo contrario de una lucha revolucionaria en un momento determinado. Después, filosóficamente, el problema es que en Laclau todavía la contingencia sigue siendo pensada como lo opuesto de la necesidad, ¿ah? Pero eso abre hacia un debate que no podemos tener en este curso, porque es un debate más filosófico que tiene que ver con todo lo que es la teoría del acontecimiento, ¿ah? La teoría de la iterabilidad. No nos vamos a abrir ese debate, pero tú tocas una fibra muy delicada, porque lo que yo diría entonces ahí es que el concepto de contingencia en Laclau sigue estando estructurado en el horizonte filosófico aristotélico, ¿no? De las categorías causa, necesidad, contingencia, etcétera, ¿no? Y eso también está en revisión crítica, pero no nos vamos a meter ahí, ¿no? Y después, bueno, eso básicamente, ¿no? Lo de Luxemburgo y lo de la contingencia. ¿Cuál es? ¿Eso todo, no? No, era también esta oposición, si es que hay una oposición con el uso de lo positivo, o sea, cuando él habla de lo okay, positivo. Sí, eso es muy bueno. La palabra positividad es lo que nosotros llamamos realidad. Ok. La realidad, la positividad. La Sí, palabra pero realidad como muy inteligible, como que muy, que se puede explicar, que se puede acotar, que se puede, o sea, eso es lo, ¿no? En ese sentido. Pero la palabra positividad en realidad viene de Hegel, viene de la idea de lo que se hace positivo en una época histórica, lo que se hace palpable en una época histórica, lo que es pensable, posible en una época histórica. Para nosotros, por ejemplo, es posible tanto el viaje a la Luna como el viaje al centro de la Tierra, porque nosotros vivimos una época que descubrió los dinosaurios y descubrió los asteroides. Eso no pertenece a la positividad del siglo XVII o XVIII. ¿Te das cuenta? Pero la palabra positividad adquiere mayor fuerza en Foucault, que es quien realmente la pone a circular en el mundo contemporáneo, sobre todo en Las palabras y las cosas, que es uno de los libros más preciosos de Foucault. Cuando Foucault escribe, ¿cierto?, a propósito de la historia de la ciencia, de los saberes, de las ciencias humanas modernas, él describe lo que se llama la episteme clásica, la episteme moderna y la episteme contemporánea. Y las describe porque describe estas épocas, por así decirlo, en la historia moderna, como épocas autorreferentes cada una, porque están configuradas por distintos sistemas de enunciación. Entonces, por ejemplo, para la época clásica no existe la enfermedad mental, porque no hay psicología todavía, lo que existe es la posesión. Pero después en la época moderna ya surge la psicología, etc. Entonces ya existe la enfermedad mental y existe una serie de otros enunciados y otros saberes que respecto de la misma realidad la configuran como una positividad distinta a la anterior. Ahí donde había una enfermedad mental anterior, la veíamos como una posesión diabólica, ahora la vemos como un problema mental. Lo que ha cambiado no es el referente mismo, de nuevo, lo mismo que explicamos de la lingüística, lo que ha cambiado son las formas enunciativas que configuran la episteme, o las formas de saber con las que le damos forma a lo real. ¿Te das cuenta? Y esas se llaman positividades. ¿Te das cuenta? Entonces, la positividad no es que sea la forma discursiva de lo real, sino que es la forma en que el discurso configura lo real. ¿Ah? Nosotros configuramos el mundo de acuerdo a ciertas posibilidades que están dadas en nuestras formas enunciativas. ¿De acuerdo? Sí, esa era exactamente... perdón. Te sacaste el micrófono. Tienes que... Ahí sí. No, que era exactamente lo que luego me cuesta trabajo visualizar con el término positivo, porque sí entiendo que no es, o sea, tiene una profundidad, ¿no? Y la otra que ahorita estaba pensando es
si en Derrida hay un antecedente de del segundo Wittgenstein, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto. O sea, Muchísimo. Derrida es un lector absoluto de todo esto. Sí. Salvo Ok. que no necesita referirlo directamente, ¿no? Porque viene de otra tradición, pero en Derrida existe un libro fundamental que hace todo este desplazamiento, que es la gramatología. Entonces, él, viniendo de la tradición filosófica, lo que va a hacer es que va a desmontar la oposición entre grafé y foné. Entre grafé y foné, que sería more or less equivalente entre significante y significado. Y entonces, en la gramatología lo que hace es exactamente esto. Y de ahí entonces que la deconstrucción sea un discurso preocupado por la configuración contingente del significado a partir del juego de los significantes. Y de ahí que la deconstrucción en realidad se hable hacia los procesos de diseminación y complique toda la lógica metafísica de la determinación del sentido a partir del referente o de la verdad en sentido equivalencial o correlacional entre lo que la palabra dice y lo que el objeto es. Claro. Es la misma operación la que está haciendo, básicamente. ¿Alguna más? ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Dale. La teoría de la hegemonía puede explicar también formas de dominio como la forma colonial, por ejemplo, o el dominio patriarcal, o el dominio capitalista. Absolutamente, absolutamente. De hecho, la teoría de la hegemonía se presenta como se presenta a sí misma, no es que la presente yo, ¿eh? Yo soy crítico de la CLO, de hecho, pero como hay un principio, una regla hermenéutica que es que debes presentar los libros en su potencia máxima, porque si no estás haciendo trampa, digamos, ¿no? La teoría de la hegemonía se presenta como una teoría superior de articulación, o una teoría que comprende mejor los procesos históricos de dominación que otras. Okay. Sí, se presenta a sí mismo. Si tú le preguntas esto a un tipo como Dussel, diría que no, que la teoría de la hegemonía se mueve a nivel de los discursos. A él lo que le interesa son los procesos materiales, a las prácticas históricas. Y la CLO se reiría y diría, bueno, pero la diferencia entre discurso y prácticas materiales es moderna, porque supone que los discursos son pura superestructura y que las prácticas materiales es la base. Y estaría reintroduciendo el mismo determinismo realista clásico del militante que dice yo hablo desde la realidad, no desde la teoría. Cuando en realidad lo que no ha entendido, y es la gran contribución de la CLO, es que cuando estamos haciendo teoría sin darnos cuenta, cuando estamos solamente haciendo discurso, estamos trabajando en el corazón de la dominación, porque ahí es donde opera la dominación. ¿Te das cuenta? Entonces es complicado, ¿no? La teoría de la hegemonía es mucho más compleja que el neocolonialismo o el postcolonialismo contemporáneo, por supuesto. Requiere otras operaciones mentales, entonces se mueven en registros distintos. El problema es que hoy en día en la oferta teórica contemporánea en países como México o Estados Unidos, es muy frecuente lo postcolonial o lo decolonial, son como los grandes paradigmas que hay, todo el mundo se identifica ahí. Claro. ¿No? Pero son operaciones intelectuales totalmente distintas, ¿no? El intelectual decolonial todavía se siente poseedor de una verdad negada por el poder de Occidente. Y todavía piensa en grandes transversales o en grandes operaciones metafísicas del poder. ¿Cierto? Para el intelectual hegemónico, la modernidad es un proceso permanente de hegemonía y contrahegemonía. Y el colonialismo es un proceso contingente de dominación, que puede responder puntualmente al racismo, al imperialismo, pero responde a otras variables también. Pero tampoco significa que la CLO esté totalmente en lo correcto, ¿no? Porque también es posible explicar, es que lo que pasa es que la crítica ahí tendría que ser no tanto por el lado de la cuestión del deseo y todo eso, sino que también en la teoría de la hegemonía es muy complicado lo que voy a decir ahora, pero en la teoría de hegemonía hay un cierto olvido de las condiciones materiales que predeterminan la circulación de los discursos. Es complicado porque cuando yo digo hay un cierto olvido de las condiciones materiales, pareciera que estoy reintroduciendo el modelo de la base y la sobreestructura marxista. ¿Se dan cuenta? Y es que pareciera que estuviera diciendo a la CLO se le olvida el interés económico, se le olvida que la economía manda. Pero no quiero decirlo a ese nivel de vulgaridad, pero al final del día se le olvida. Al final del día se le olvida porque al final del día
uno podría decir brutalmente algo así como la teoría de la hegemonía funciona muy bien hasta el momento en que hay que contar la ganancia. Al momento en que hay que contar los dólares, se acabaron los discursos. Empieza el poder material o militar. Pero eso es un debate abierto. Claro. Muchas gracias. Sí, sí tiene sentido lo que dices sobre cómo la hegemonía pues, responde mejor a todas estas lógicas de dominio. Piénsalo de tu propia práctica, la práctica de cada uno de ustedes, si esto es lo importante. En tu propia práctica, como alguien que está pensando el derecho, que está pensando el derecho de manera multicultural, etcétera, todo lo que está diciendo Laclau es fundamental, porque todo lo que está diciendo es lo que ha dado paso a lo que serían las configuraciones, ¿cierto?, de las disputas entre juristocracia, la configuración de horizontes emancipatorios de derecho, la fundación de políticas públicas. ¿Para qué te voy a hablar de prácticas pedagógicas, la función del arte y la apertura de mundo, la capacidad de constitución y agenciamiento subjetivo, la reterritorialización del cuerpo en la política? O sea, Sí. los tipos, más que inventar, interpretan bien una serie de transformaciones históricas que venían ocurriendo en la sociedad occidental a fines del siglo XX. ¿Te das cuenta? Esa fue la genialidad de ellos, darle una articulación coherente desde el punto de vista político. Pero esto podríamos haberlo hecho leyendo otros análisis, ¿no? Si hubiéramos leído, por ejemplo, los cursos sobre biopolítica y neoliberalismo de Foucault, también hemos llegado a cosas similares. ¿Ah? Y cuando seamos capaces de leer un poquito más de Deleuze y Guattari, vamos a ver otras salidas también. Ok. Y por ejemplo, el dominio electrónico de la condición actual, o sea, ¿cómo podría interferir con esta articulación de la hegemonía? Porque, o sea, justo la producción del pensamiento, del conocimiento y cómo se encadena, pienso que ahora está sometido a un estrés muy distinto. Entonces esto como que también puede pues desarticular un poco. Absolutamente. Hay un debate actual, que es el debate sobre lo que se llama la gubernamentalidad virtual o gubernamentalidad digital, ¿cierto? Que es cómo las relaciones de poder se transforman radicalmente a partir de la configuración de lo virtual, del Bitcoin, el Big Data y de Bit Powers del mundo latente. Y en torno a eso hay un debate fundamental, pero hay un debate que es muy, muy bueno el debate, porque hay un debate donde se reproducen las mismas categorías por las que hemos pensado el problema del poder en la modernidad. Entonces se reproducen ahora a nivel de la inteligencia artificial y de la gubernamentalidad virtual, se reproduce el debate de si, fíjate bien, lo voy a poner de manera muy brutal, si es que estamos biopolíticamente determinados por la biopolítica virtual, por la gubernamentalidad maquínica, si es que nuestra existencia está totalmente plegada a la dominación total, o si todavía hay espacios de resistencia. Entonces, en este debate de la cuestión de la tecnología o de la tecnicidad originaria y de la virtualización del poder, existe un grupo crítico radical que son los pensadores de la contingencia. Okay. Que lo que hacen es traducir el mismo debate al interior de la cuestión de lo virtual. Porque si asumimos que las máquinas tienen la capacidad de ver a través de las murallas, de que en realidad somos vida desnuda frente al poder satelital, de que nuestra vida está manipulada por los medios, es decir, que si por ejemplo yo tengo abierto mi Facebook y abro Amazon, después me aparecen ofertas de Amazon en mi Facebook, a ese nivel de Big Data, Bitcoin, etc. Si asumimos que todo eso es la realización orwelliana del hermano mayor perfecto, entonces estamos cayendo en una teoría totalitaria del Estado, del poder, donde no hay lógica de la contingencia, ¿cierto? Pero si asumimos que el poder mismo no funciona de acuerdo a principios, sino que el poder se articula él mismo de acuerdo a momentos contingentes, entonces es más complicado, porque no es que la contingencia sea apertura a la emancipación. Tal vez la gran revolución que estamos viviendo es que el capitalismo se apropió de la contingencia y ya no necesita ser un modo universal de producción, sino que son distintas formas de articulación de la acumulación. Y esto es lo que Deleuze y Guattari llamarán capitalismo axiomático o capitalismo mundialmente integrado. Ya no el gran capitalismo del diseño del modo de producción universal, sino ahora la lógica axiomática de los microdiseños, de las microarticulaciones, flexible. La palabra axiomática es fundamental porque la axiomática, ¿cierto?, es aquel sistema que se produce reglas pero sin producir un resultado previamente anticipable. Se constituye contingentemente como sistema de reglas, ¿no? Eso es fundamental eso.
El otro día estaba escuchando una conferencia sobre inteligencia artificial y nada más me llama ahorita la atención que estamos discutiendo esto porque decía que había dos formas en las cuales se puede articular como pues el algoritmo, a través del lenguaje simbólico o a través de redes de imitación de conductas. Entonces, lo que parece ser que está ahora como potencializando la inteligencia artificial es la investigación conductual y todo el, ¿cómo dicen esta economía del conductismo o behavioral economics? Todo Es esto. el General Intellect, la economía del General Intellect y el capitalismo cognitivo. Entonces, este capitalismo cognitivo, o sea, pues también, digamos que pienso que distorsiona las formas en las que nos relacionamos hoy en día y no sé, o sea, Claro, como que... por supuesto, pero a la vez también no es que transformen los presupuestos mismos de organización del poder y los cuerpos, porque en el fondo no da lo mismo si se trata de cuerpos virtuales o cuerpos reales, la cuestión es que el poder siempre es una economía de organización de los cuerpos. Entonces, lo que pasa con las formas de planificación o de predeterminación es la cuestión del enigma en la tecnología, o de la contingencia de nuevo, ¿no? Por ejemplo, en Blade Runner, ¿conoce la película? Blade Runner. En Blade Runner, la contingencia consiste en que los replicantes pueden amar. Y por tanto, en la medida que pueden amar, hay algo que no está calculado. Hay algo que en el cálculo se les escapó. En el remake de Blade Runner, que es el Blade Runner 2, ¿no? La contingencia consiste en que los replicantes pueden reproducir a un ser humano. ¿Ah? Que es la misma contingencia que ocurre en la teoría del aliens, ¿ah? Que es la teoría de la cultura. La teoría de la cultura de Bolívar Echeverría es que los mexicanos se inventaron el barroco para poder vivir sus prácticas culturales al interior del catolicismo imperial. Por tanto, en toda teoría del diseño hay una teoría del alien, de la contingencia o de la misappropriation, ¿ah? De una apropiación funcional, pero contra la lógica, ¿no? Guadalupe, etcétera, ¿no? Todo ese horizonte tiene que ver exactamente con lo incalculable. Lo incalculable, Raúl, es lo que permite que haya política. Es exactamente eso, porque el tipo de preguntas que me estás haciendo son brillantes, como todos ustedes. Lo que pasa es que tienen que simplemente creerse ustedes mismos, ¿no? Pero lo que tú me estás preguntando es la pregunta que ha surgido desde Platón en adelante, porque de Platón en adelante, Platón diseña un modelo político, el modelo de la república, el que idealmente debería estar regulado por el filósofo rey. ¿Ah? Pero el filósofo rey, que es aquel cuya sabiduría le permitiría anticipar los problemas, representa no la realización de la política, sino la cancelación de la política. Porque la política no es un sistema de saber a mano previamente con el que uno cancela, sino la política es la configuración de posiciones en torno a lo indeterminado. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre la política pensada como poética y la política pensada como administración. Entonces, hoy en día lo que estamos nosotros viendo con el triunfo de las ingenierías sociales, otra forma de diseño masivo, con el triunfo de la burocracia, etcétera, lo que estamos viendo es el permanente revival, el permanente reflotamiento de la teoría del rey filósofo, es decir, de la posibilidad de dotarnos a nosotros mismos con un saber expedito que resuelva toda posibilidad de política. Y eso se llama fin de la historia. En cambio, no hay fin de la historia y sigue habiendo política porque sigue habiendo indeterminación, lo incalculable, el enigma, lo contingente. ¿Te das cuenta? Y esto más allá de la cloud. Más allá de la cloud. ¿Ah? En los años 60 hubo un debate muy interesante entre Carl Schmitt, ¿cierto? Alexander Kojev-Likov, o Kojev, como se llaman, ¿cierto? Y Leo Strauss, tres conservadores antimarxistas espectaculares, ¿no? Los tres filósofos más conservadores más grandes de los años 50. Carl Schmitt, el famoso teólogo político nazi, ¿no? Etcétera, ¿no? Que invita a Kojev a Düsseldorf a dar una charla y Kojev, que había sido el gran filósofo hegeliano francés, no vuelve a enseñar a la universidad después de la guerra, participó en la resistencia, sino que se convierte en ministro de Economía o trabaja en el Ministerio de Economía de Francia. Y Kojev presenta su tesis fundamental, que es que con la Segunda Guerra Mundial se terminó la historia y se terminaron los conflictos políticos masivos a escala humana. Y que lo que le corresponde a Francia y a Europa es pagar indemnizaciones económicas a los países coloniales de África, pero ya no para responder a problemas políticos, simbólicos o culturales, sino para administrar el duelo y la cuestión de los derechos humanos en un Estado europeo poshistórico puramente racional y puramente administrativo.
¿cierto? Y Leo Strauss, que es un pensador de la derecha norteamericana muy inteligente y lector de la poesía clásica, recupera, ¿cierto?, el debate entre Platón y un poeta muy importante, no me cabe el nombre acá, pero escribí un artículo sobre esto, ¿cierto? Porque lo que dice es que finalmente lo que pasa en la tradición del rey, del filósofo rey de Platón, hasta el filósofo sage o saber absoluto de Hegel, hasta Kochev, es que lo que hay no es política, sino aplicación administrativa de un saber, y que la política es la poética de la indeterminación. ¿Te das cuenta? Porque si no, estaríamos respondiendo a las leyes de la historia. Lo mismo está haciendo Laclau, está criticando al marxismo porque quiere entender que la política es el efecto de las leyes de la historia. Entonces pareciera que aquí se abre un eje, ¿no? Entre donde pudieras ubicar, solo por pensar en voz alta, o sea, como ciertos tipos de regímenes, ¿no? O sea, como un régimen que se guía por una administración, como el polo, o sea, como un totalitarismo en el polo de la administración, y como una, no sé, como una manifestación del etos barroco, solo por también decir algo, en la política poética que Absolutamente. El debate ahora, contemporáneo, al que vamos a terminar en este curso, es la apertura hacia el acontecimiento, o iteración, o diference, o repetición, distintos nombres, evento, etc. Y ahí eso sería un curso a hacer posteriormente, pero efectivamente tiene que ver con esa apertura más allá de la lógica del cálculo y la administración o del diseño total, del diseño total. Voy a tratar de hablarles más del diseño total cuando hablemos de Boris Groys, en algún momento, ¿no?, como ejemplo de la relación entre diseño, arte y vanguardia. Pero todo tiene que ver con todo. Muchachos, me tengo que ir. Ha sido un placer conocerlos. Quería sobre todo que vieran mi cara, que no se asustaran de las lecturas, que no fueran tímidos y que esto es un proceso normal. Y si seguimos juntándonos de aquí a la próxima semana, no, pero a la que viene quisiera hacer otra vez un encuentro para antes del break, para que después tengan el break para leer, informal, para conversar, que traigan sus preguntas, porque en el fondo esto siempre es lo mismo. No hay secreto. Tampoco hay gente que sepa más. No, el pensamiento es generoso. Entonces uno va pensando y va descubriendo cosas. Y lo importante es que ustedes las vayan relacionando con su propio quehacer. En la medida en que logremos hacer eso, todo va a salir muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Entonces cualquier cosa me escriben y espero sus participaciones esta semana. Muchísimas gracias. Claro que sí. Chao, gusto. Sí. Muchas gracias a todos. Buen día. Chao. Gracias. Buenos Chao, chao. días.